Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la clase de geomecánica del día jueves, vamos a 3 ya de diciembre. La clase del día de hoy va a estar dividida espero, dos partes dependiendo de cómo andemos con el tiempo. En la primera de ellas les voy a comentar sobre este apunte que subí el día martes referente al ábaco de Jambu, que es una metodología para poder establecer el factor de seguridad de taludes en suelos que se caracterizan por su resistencia no drenada SSU. Estos materiales, más bien estos taludes en estos tipos de materiales, son una condición bastante particular, porque se asume que el talud tiene un material uniforme, con la única diferencia de que existe la posibilidad de que en la parte inferior del talud haya un estrato que es más rígido o resistente, ¿ya? Pero en general es una simplificación de cómo se pueden estimar factores de seguridad de un talud, eh, considerando que son homogéneos y que responden en forma nodrena. La aplicación entonces es para casos bastante reducidos en comparación al método de las dovelas que vimos antes, que es el método más general que se implementa en los software de análisis de estabilidad estática y pseudoestática de talud. Entonces, para poder entender de qué se trata los resultados que están en el ábaco de Jambu, es importante conocer primero el método original, digamos, que se conoce como el método sueco. Este método sueco propone que se puede establecer el factor de seguridad de un talud considerando, al igual que el método de las dovelas, una superficie de falla de tipo circular, que está caracterizada por un centro, ¿cierto? Y un arco de circunferencia. Ese arco de circunferencia, al pasar por el talud, genera una superficie de falla. Entonces, el deslizamiento que podría provocarse en este talud sería a lo largo de esa superficie de falla circular. Ahora, como esta es una simplificación de un talud que responde en forma no drenada, se va a asumir que la resistencia al corte del material, en este caso, es uniforme. Es uniforme y depende solamente de SSU, ¿ya? O sea, más bien, la resistencia al corte se denomina SSU. Eso ya lo vimos en la parte de comportamiento de suelo de este curso, que es la primera parte. Entonces, si somos capaces de determinar cuál es la resistencia al corte representativa de ese material, esa va a ser la resistencia que aplica a lo largo de toda la superficie de falla. Cuando uno hace análisis de esfuerzos totales, como en este caso, donde está asumiendo que la resistencia del material granular es única, ahora yo me independizo del esfuerzo normal que pueda existir en esa superficie. O sea, independiente si es un esfuerzo normal grande, pequeño, cualquiera sea, siempre la resistencia al corte va a tener ese valor, ¿ya? Esto simplifica bastante las cosas, porque ahora si yo asumiera que esta es la superficie que desliza, ¿cierto? La masa que desliza, no es necesario que yo discretice esta masa en dovelas y resolver cada dovela por separado, sino que más bien puedo analizar esta masa completa, ¿ya? Esa de alguna manera es la ventaja de este supuesto. Otra característica cuando uno hace análisis en esfuerzos totales, estableciendo que el SSU es la resistencia al corte del material granular, es que también me independizo de los esfuerzos efectivos. Entonces, todo el análisis se hace en base a esfuerzos totales. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora la masa, esa que desliza, tiene un peso que es proporcional al peso específico saturado del material. Entonces, para poder resolver este problema yo necesito conocer, además de la resistencia al corte SSU, cuál es el peso específico saturado de esa masa. Eso quizás sería bueno anotarlo acá para que no se nos olvide. O sea, además del SSU, yo necesito conocer el gamma SAT.
Esos son los dos parámetros necesarios para poder resolver este problema. Ahora, nuevamente, al igual que ocurre en el caso del método de las dovelas, el análisis que les voy a mostrar acá corresponde solamente a una circunferencia, ¿cierto? A un círculo de falla. Cada círculo de falla va a tener un factor de seguridad distinto. Si uno quiere encontrar el factor de seguridad del talud considerando todas las posibles superficies, uno tendría que hacer un análisis donde varía el centro del círculo y el radio, ¿cierto? Para poder encontrar todos los potenciales factores de seguridad y finalmente el factor de seguridad del talud va a ser el mínimo de todos ellos. Entonces, lo que voy a mostrar acá simplemente es un ejemplo de cómo calcular el factor de seguridad para esa superficie en particular. Entonces, lo primero que hay que hacer es darse ese círculo, ese centro, el radio, ¿cierto? El círculo va a tener, va a estar caracterizado por un centro que se puede establecer por unas coordenadas x, y, y además va a estar caracterizada por este radio R. Cuando yo defino esas características, entonces voy a también definir cuál es la superficie de falla asociada. Esa superficie va a ser esta de acá. Como ahora conozco la masa que desliza, yo puedo a través de geometría, ¿cierto?, establecer el área transversal que estoy achurando. Esa área transversal, si yo la multiplico por el peso específico saturado, me va a dar un peso por unidad de longitud. En este caso podría ser kilonewton por metro o toneladas fuerzas por metro, dependiendo de las unidades con las cuales yo esté trabajando el peso específico. Ese peso, W en este caso, se va a aplicar en el centro de gravedad de esa figura. ¿Ya? Entonces, además de determinar el peso, yo necesito saber dónde está el centro de masa, digamos, o el centro de gravedad, y ahí se aplica el peso. Como yo conozco dónde está siendo aplicado, voy a eventualmente conocer el brazo que genera el peso si yo considero un momento con respecto al centro del círculo. Entonces ahí yo tengo una distancia A, ¿cierto?, que corresponde al brazo de acción del peso con respecto al centro del círculo. En otras palabras, si yo quisiera calcular la estabilidad de esta masa, lo que podría hacer es calcular el factor de seguridad como la razón entre las fuerzas solicitantes, perdón, entre los momentos resistentes partido por los momentos solicitantes, o lo que hacemos en forma alternativa es reducir la resistencia de esta masa o el momento resistente de esta masa por un factor de seguridad. Cualquiera de esas dos alternativas vale. Pero dado que ya estamos, digamos, viendo cómo analizar la estabilidad, en este caso lo que nos conviene siempre es trabajar con momentos. Entonces, si uno analiza las fuerzas involucradas acá, hace una especie de diagrama de cuerpo libre de esta masa, se da cuenta que la masa solicitante es solamente el peso, ¿cierto? En ese caso, como ustedes pueden ver más abajo aquí en este apunte, se denomina al momento solicitante W por A. Peso por unidad de longitud por el brazo de acción. Esto es geometría, digamos. Hay que conocer la geometría de esa masa. Si miramos ahora a los momentos resistentes, nos damos cuenta que la fuerza que está generando este momento resistente es toda aquella fuerza, o más bien la integral del esfuerzo de corte resistente, en la base de la masa que desliza. Ese esfuerzo se denomina tau aquí. Entonces, si yo quisiera calcular la fuerza que está resistiendo, yo tendría que integrar todo ese esfuerzo a lo largo de toda la superficie de falla. En este caso, ese largo yo lo denominé L. Sería esto de acá.
Ese es el largo del arco de circunferencia que define la superficie de falla. Si eso yo lo multiplico por el esfuerzo de corte que está haciendo, el esfuerzo de corte resistente, que en este caso yo lo denomino tau, tengo la fuerza, ¿cierto? Esto de acá es la fuerza, fuerza resistente. Como nosotros estamos trabajando con momentos y queremos establecer cuál es el momento resistente, esa fuerza ahora la debo multiplicar por el brazo de acción en torno al punto del centro del círculo. Ese brazo de acción va a ser R, ¿no? Y es el tercer término que aparece en esa ecuación. Entonces tenemos fuerza por el brazo de aplicación que es R. Ahora, el esfuerzo de corte que se genera en la base de esa superficie de falla, nosotros sabemos que representa la resistencia al corte. Y esa resistencia al corte, en este caso, dado que nosotros estamos simplificando el problema, va a ser la resistencia no drenada del material, que es SU. Por lo tanto, si reemplazamos todos estos valores, nos va a quedar que el momento resistente es la resistencia al corte por el largo de aplicación a lo largo de la superficie de falla por el brazo de acción de esa fuerza equivalente. S sub U por L por R. Ahora, si quisiéramos definir cuál es el valor de L, nosotros sabemos que en el caso de una circunferencia, cualquier arco de circunferencia va a estar dado por la multiplicación entre el radio y el ángulo que se subtiende entre los extremos de ese arco de circunferencia. Si conocemos el ángulo θ, que es el ángulo interno que define ese arco de circunferencia, entonces L es θ por R. Finalmente, como queremos establecer el factor de seguridad, como les comentaba al principio, entonces lo que tenemos que hacer es dividir el momento resistente sobre el momento solicitado. Si reemplazamos los valores que ya definimos en la ecuación anterior, entonces vamos a llegar a que el factor de seguridad es proporcional al S sub U, es proporcional al ángulo θ, al radio, y es inversamente proporcional al peso y al brazo de aplicación, que es la distancia horizontal entre el centro del círculo y el centro de masa o el centro de gravedad de la masa completa que está deslizando, que es esta expresión de acá abajo. ¿Ya? Entonces recuerden, esto es el factor de seguridad válido para un círculo en particular. Si yo quisiera determinar el factor de seguridad del talud, debiera resolver este problema considerando muchos círculos, con sus centros respectivos y sus radios. Entonces, si bien lo puedo hacer a mano, resulta un proceso relativamente engorroso, no es tan fácil de realizar, por el tiempo que se necesita para poder evaluar todos esos factores de seguridad. Ya. No sé si tienen dudas hasta acá. Esto es más o menos lo que propone el método sueco. Nuevamente, las características aquí son esta simplificación de que el material del talud es homogéneo y que su resistencia al corte se caracteriza solo por su resistencia no drenada SSU. Vieron ustedes que esto simplifica bastante la forma de poder establecer el factor de seguridad. Se hace un análisis de la masa deslizante completa, no es necesario hacer una discretización como en el caso del método de las dos L. Ahora resulta que este hecho de que uno tenga que resolver esto múltiples veces para poder encontrar el mínimo factor de seguridad y quedarse con ese, lo hace un poco engorroso. Por lo tanto, viendo esta necesidad, el investigador Jan Bude en el año 1968 resuelve esta ecuación para muchas combinaciones de h, que es la altura del talud, ¿cierto? Para d, que sería la profundidad a la cual podría estar un estrato más profundo, de mejor competencia geotécnica,
¿Ya? Aquí lo vamos a hacer explícito. Este es un estrato 1, este es un estrato 2, más competente, donde más competente se entiende como un material de mayor resistencia y rigidez. Por ejemplo, yo podría tener que el talud lo estoy materializando en arcilla, ¿ya? Una arcilla que tiene un alto grado de saturación, de manera que responde en forma no drenada. El estrato 2 podría ser una arena, qué sé yo, densa, por ejemplo, ¿ya? O una arena, un limo arenoso denso, podría ser una grava, qué sé yo, un material de ese tipo, un material más competente, más rígido. Y resulta que este análisis depende mucho de la profundidad a la cual esté ese material. Esa profundidad se denomina D. Entonces Jambo lo que hace es hacer un análisis paramétrico considerando muchas alturas H, muchas profundidades D, donde están los estratos más competentes, y muchas inclinaciones beta. Entonces lo que él hace es encontrar el factor de seguridad para todas estas combinaciones posibles, y esto lo sintetiza en lo que se denomina ábaco. Un ábaco es una especie de cartilla o carta donde uno con ciertos valores entra al ábaco y puede determinar un número de estabilidad que le permite calcular el factor de seguridad. Además de eso, la metodología de Jambo se complementa con una segunda parte que permite estimar la ubicación del círculo más crítico. Entonces, no solamente nos entrega el factor de seguridad en forma fácil, sino que también nos entrega en forma relativamente fácil también dónde está ubicado el centro del círculo, que aquí yo lo caractericé por coordenadas x, y. Entonces, el ábaco en cuestión es el que estoy presentando acá y les voy a explicar de qué se trata. De partida, lo que hay que entender es que el factor de seguridad se define como un número de estabilidad por lo que se denomina un coeficiente C partido por P sub D, donde P sub D es el peso específico del material multiplicado por la altura del talud. ¿Ya? Esto está, quizás lo vaya a sintetizar acá en este cuadrito, aquí, en este cuadro que estoy dibujando voy a hacer explícita la definición del factor de seguridad. Es el número de estabilidad por C, que en este caso representa la resistencia al corte del material, que nosotros dijimos que iba a ser S sub U, dividido por P sub D, que es el peso específico, que en este caso sería saturado, por H, que es la altura del talud. Entonces, factor de seguridad N0 por S sub U, dividido por gamma SAT por H, o dividido por H. Esta carta lo que nos permite es, dependiendo de la inclinación del talud, que es lo que está en el eje X, ¿cierto? Que se denomina con el ángulo beta aquí, donde el ángulo beta está en grados, nos permite ir hacia cualquiera de esas curvas dependiendo de los casos de los taludes que tengamos. Ya los casos de los taludes están a la derecha, donde aparecen tres casos posibles. Uno que se denomina slope circle, que quiere decir que el círculo de la falla pasa por el talud mismo. El segundo caso que se denomina toe circle o talud, círculo que pasa al pie del talud. Fíjense que este se denomina pie de talud, el pie del talud, que es la parte ahí donde es la inflexión entre la línea horizontal y donde comienza el talud. A diferencia del slope circle, que el círculo ahí en ese caso sale en el talud. No alcanza a llegar al pie, sale un poquito antes. Por eso mismo se denominan como dos situaciones distintas. Y por último, la situación en que se genera un círculo profundo, una falla profunda. Esa falla profunda, fíjense que
se desarrolla en el estrato 1, que nosotros habíamos mencionado anteriormente, que es el estrato donde está el talud, y es tangente al estrato inferior, al estrato más competente. Entonces, si este era el estrato 1 y este era el estrato 2, fíjense que en esta zona el círculo es tangente al estrato 2. No alcanza a penetrar la superficie de falla en el estrato 2 porque es más rígido, sino que pasa ahí tangente. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la profundidad D a la cual esté ese estrato más competente, es si se pueden eventualmente formar círculos de ese tipo. La metodología entonces es lo suficientemente inteligente para poder discernir qué tipo de falla de talud se produce, cualquiera de estas tres, dependiendo si es una circunferencia que pasa por el talud, si nace en el pie del talud o si eventualmente genera una superficie más profunda. En el caso de las fallas profundas, el parámetro que se utiliza es D pequeño, que es la razón entre la profundidad D y la altura H del talud, que es este valor de acá. ¿Ya? Entonces, nuevamente, si queremos utilizar el ábaco, necesitamos conocer la inclinación, necesitamos además intersectar cualquiera de esas curvas que aparecen ahí en el ábaco, y una vez que intersectamos esas curvas, dependiendo del tipo de falla que se espera, uno tiene un número de estabilidad N0. ¿Ya? Ese es el valor que uno saca del ábaco. Con ese número de estabilidad N0, para poder calcular el factor de seguridad, ese valor lo multiplica por el S sub U, la resistencia no drenada, lo divide por el peso específico saturado del talud, lo divide por H y se obtiene el factor de seguridad. ¿Ya? Vamos, a continuación les voy a mostrar ejemplos de cómo utilizar este ábaco. ¿Ya? Vamos a hacer algunas comparaciones con los valores que se obtienen a través del método de las dovelas, para que ustedes vean que son más o menos equivalentes los métodos. Entonces, otra característica del ábaco también, que no sé si valga mucho la pena mencionarlo, pero si se fijan, además del ángulo de inclinación beta, está dado un parámetro que se llama B, que es la cotangente de beta, o sea, el inverso de la tangente de beta, que es el valor que se muestra en los dibujitos. B, eso uno quiere decir que es así como cuando uno define los taludes con una inclinación H a B. Entonces, muchas veces los taludes se caracterizan por su inclinación, no por el ángulo, sino que más bien por cuántas unidades en horizontal se tienen por una unidad vertical. ¿Ya? Entonces se puede decir, el talud tiene una inclinación H a B de 2 a 1. Quiere decir que son dos horizontales por una vertical. ¿No? Entonces uno solo puede transformar en un ángulo beta. Eso es útil porque muchas veces en la práctica uno define el talud de esa manera, por la inclinación H a B más que por el ángulo mismo. Entonces, otra característica del ábaco es que ustedes pueden ver que por él atraviesan curvas de distinto tipo. ¿No? La que atraviesa casi todo el ábaco es la que se denomina falla de pie, al pie, o toe circle, que literalmente significa círculos de pie. Entonces, esa línea continua va desde la inclinación de 90 grados a la izquierda hasta casi una inclinación de 5 grados a la derecha. Fíjense que aquí la inclinación aumenta desde la derecha hacia la izquierda. O sea, en el fondo, un talud perfectamente vertical es 90 grados, que está lo más a la izquierda que se ve ahí. Entonces, si uno quiere analizar la estabilidad y evaluar eventualmente si el talud puede generar una falla de circular a través del pie o que parta del pie, tiene que partir con la inclinación, ¿cierto? Cualquiera, por ejemplo, 70 grados. Entonces, si el ángulo es 70 grados, uno va, encuentra esa curva y puede calcular
el número de estabilidad, que en este caso debe ser alrededor de 4,8, algo así. ¿Ya? Entonces, si un talud tiene 70 grados, la posibilidad de que desarrolle una falla va a ser a través de un círculo que parte el pie del talud y tiene un número de estabilidad de 4,8. Si ese valor yo lo multiplico por el S sub U, lo divido por el peso específico y lo divido por la altura, voy a tener qué tan seguro es el talud. ¿Ya? Fíjense que la definición del factor de seguridad también nos da una idea de cómo afectan los parámetros a la estabilidad. Mientras más grande el S sub U, mayor factor de seguridad. Mientras más pesado el talud, es decir, más grande el peso específico, más bajo el factor de seguridad. Mientras mayor es la altura, más bajo es el factor de seguridad también. Entonces, tanto el peso específico como la altura actúan en contra de la estabilidad. Por eso mismo que cuando uno piensa en estabilizar un talud, la primera medida es tratar de reducir la altura. Peso específico y resistencia al corte no drenada es más difícil porque son características del material que uno rara vez o difícilmente puede intervenir, puede modificar. Son parámetros naturales de esos materiales. Ya, les voy a mostrar ejemplos de cálculo más adelante, así que simplemente aquí les estaba mostrando una introducción de este arco. Si ustedes quisieran calcular el centro del círculo, y ahí aparece un esquema en la mitad de esta lámina, ustedes tienen que la forma de procesar es bastante parecida, ¿ya? Entonces, si nos vamos primero al gráfico de la izquierda, lo que nos permite determinar el gráfico de la izquierda es un X0 pequeño, digamos, ¿no? Este valor de acá. Si ese X0 pequeño yo lo multiplico por la altura del talud, voy a obtener X0 grande o X mayúscula sub 0, que me permite establecer la coordenada X del centro del círculo más crítico, que es lo que está graficado o esquematizado en el dibujo de la mitad. Siempre considerando que esa distancia es la distancia desde el pie del talud, hacia la derecha, de hecho. ¿Ya? El gráfico de la derecha nos muestra ahora cómo poder obtener a través del ángulo beta y del tipo de deslizamiento que se genere, I minúscula sub 0. Nuevamente, si se multiplica I minúscula sub 0 por H, se obtiene la distancia I0, que sería qué tan alto está el centro del círculo desde el pie del talud, que son estas cantidades que están acá en el esquema. I sub 0 y X0. Entonces también, si ustedes quisieran conocer el centro del círculo, porque les interesa saber por dónde pasaría eventualmente la falla, ustedes con la inclinación del talud se van a cualquiera de estas curvas, a la que corresponda, encuentran el valor, ya sea de X0 pequeño o Y0 pequeño, lo multiplican por la altura y obtienen dónde podría estar el centro del círculo más crítico. ¿Ya? Entonces ahora van a tener no solamente con la metodología el factor de seguridad asociado, sino que también obtendrían dónde está el centro del círculo. Naturalmente, para poder dibujar la superficie de falla, después ustedes deberían saber qué tipo de falla es, ¿ya? Si es una falla de pie, entonces tendrían que usar su compás, digamos, manualmente, desde el centro hasta el pie del talud y dibujar el círculo para poder encontrar la superficie de falla, para poder definir completamente la superficie de falla. Entonces, esa de alguna manera es la potencia del método. Todo esto que yo les expliqué del método sueco, en el cual ustedes pueden entender la lógica, ¿cierto?, de calcular la estabilidad de la masa completa, calculando un factor de seguridad a partir de los momentos resistentes de los solicitantes. Jambu lo sintetiza en un algo que es mucho más útil en la práctica. ¿Es una situación simplificada? Sí, es una situación simplificada porque asume una única resistencia al corte, asume que el peso específico del talud es el mismo, pero de todas maneras tiene la potencia de que uno rápidamente puede evaluar más o menos qué tan seguro podría ser o no el talud.
en Canadá, que vimos la clase pasada. ¿Ese talud tiene factor de seguridad dependiendo de su ubicación? Dame un segundo. Déjame buscar la presentación. Ya, este talud, por ejemplo, Claro, ¿cierto? Voy a hacer un zoom a la zona donde está el modelo del talud. Ya, entonces, fíjate que la característica de este talud es que se analizó posterior a la falla, ¿cierto? O sea, sí, si vamos un poquito más atrás, no sé, po, aquí tú ves cómo quedó la estructura después de haber fallado. Entonces, lo que yo les comentaba es que se generó una brecha de tal dimensión, que probablemente la superficie de falla pasó por acá, y había evidencia de que había corrimiento en la fundación, que son todas estas flechitas verdes que se muestran ahí, amarillas, que van hacia arriba, ¿no? Como que se generó un deslizamiento que estuvo acompañado de un movimiento en el suelo de fundación, ¿no? Entonces, cuando se analiza el modelo de la falla, ¿cierto? Teniendo en mente esta información, lo que se trató de reproducir es la superficie a través de la cual puede haberse generado el deslizamiento. Entonces, para eso se hizo un análisis de estabilidad, tal como los que estamos comentando acá, con el método de las dovelas, y se propuso que la superficie de falla pasara por acá. No sé si estás viendo ahí la marca que estoy haciendo, quizás muy clara. Dejamos un color más fuerte, ¿ya? Eh, por ahí, ¿cierto? Pasa por ahí. Dado que este material es tan débil, también la falla pasa por acá abajo y después sale a la superficie. Entonces, fíjate que si bien este análisis se hace genérico, porque hay muchas entradas y salidas, si uno se hace zoom, por ejemplo, en el talud de aguas arriba aparecen todos estos puntitos rojos. O sea, efectivamente se dejó libre al software para que buscara la falla más crítica. Y en la parte inferior también se dejó zonas por donde las cuales saliera la superficie de falla, también en rojo, están ahí unos puntitos que no se notan tan bien como los de arriba, y el software solo encontró esta superficie que pasa por el talud de agua de arriba, se mete ahí en este Upper Glaciolacustrine Material, que es el material glaciolacustre, y después sale a la superficie. Entonces, ese factor de seguridad, de esa superficie en particular, es 0,991, que es menor que 1. Entonces, la conclusión del análisis es que la superficie de falla que se encuentra para este talud con las propiedades de los materiales, esta capa más débil, etcétera, que tiene esa forma, tiene un factor de seguridad 0,99, ¿ya? Entonces, que es el más crítico. Entonces, como 0,99 menor que 1, uno puede decir, mira, en realidad es súper factible que esa superficie de falla sea realista y si eventualmente este depósito falla, vaya a fallar de esa manera. Lo que pasa es que aquí se conocía la información de que efectivamente había fallado de esa forma, entonces era como confirmar lo que se había observado, ¿sí? Producto de que el factor de seguridad es menor que 1. Entonces aquí se tenía información de la falla y se trató de reproducir. Y efectivamente, cuando se hace un análisis de estabilidad, el factor de seguridad da menor que 1. Se justifica la falla. Además, de alguna manera se reproduce relativamente bien la superficie de falla, ¿ya? Este es un caso particular. ¿Qué es lo que ocurre en casos donde yo no conozco, que yo estoy diseñando, ¿cierto? Cuando uno diseña, uno no conoce la superficie de falla más crítica. Precisamente uno hace análisis de estabilidad para poder establecer de partida cuáles son los factores de seguridad mínimos que se pueden encontrar. Un diseño es apropiado si es que los factores de seguridad mínimo cumplen con ciertos requisitos. Uno no exige que el factor de seguridad estático, por ejemplo, sea mayor que 1. Exige que al menos sea mayor que 1,5, por ejemplo. Y además,
si uno hace ese análisis y encuentra que el factor de seguridad mínimo del talud es 1,5, uno eventualmente podría encontrar cuál es la superficie de falla asociada. Ahora, ¿quiere decir eso que si llegara a fallar este talud, va a fallar por ahí? Puede que sí, puede que no, ¿ya? No se sabe, porque en realidad lo que te está diciendo la teoría es que como tú lo diseñaste va a tener un factor de seguridad más alto, entonces teóricamente no debiera fallar por ahí. Este caso de Mount Poly es un caso particular porque se vio que algo falla, entonces se sabe que hay una superficie en particular que tiene un factor de seguridad menor que 1. No sé si respondo a tu pregunta, O Joaquín. sea, sí, pero yo tengo la duda que nosotros estamos sacando el factor de seguridad de de una sección del talud. Entonces, si para un talud grande como el de esta casi que represa que había, hay que sacarlo como para el x igual a 10 hay un factor de falla mínimo de 1,3. Para el x 20 va a tener un factor de falla menor, entonces es más posible que falle ahí, ¿A qué te refieres con X? como la distribución espacial del talud. ¿Tú te refieres a esto? ¿A las secciones que Claro, se como analizan? por cota. Sí, Ya, si te refieres a las secciones, efectivamente este muro era súper largo, ¿no? Ahí tú puedes ver que tiene, si nos vamos a los colores, tiene al menos 3 zonas, una zona verde, una zona azul y una zona roja, ¿cierto? Es un muro perimetral casi de tipo C, digamos. Entonces, ahí hay cortes transversales que se denominan F, I, E, C, A, B, K, etc. El análisis que se hizo a posteriori, después de la falla, se enfocó en la sección que está por ahí en la letra G, ¿no? en la parte norte del muro. ¿Por qué? Porque era nuevamente una sección de interés. Eh, pero claro, cuando uno diseña estos sistemas, lo que tiene que hacer es buscar secciones representativas. Yo les comentaba en la clase pasada que una de las limitaciones de estos métodos es que generalmente se hacen análisis en 2 dimensiones, plano, no se considera una falla tridimensional. Y producto de lo mismo es que uno debe identificar zonas que son representativas o zonas que podrían tener características que comprometen la estabilidad, ¿ya? Por ejemplo, típicamente en un muro, la zona de interés, la mayor zona de interés siempre es donde el muro es más alto, por ejemplo, ¿ya? Donde hay mayor altura. Entonces ahí uno hace una sección transversal y analiza qué tan estable es. Otra forma de elegir esa sección podría ser donde tiene suelos de fundación, por ejemplo, que son de menor competencia geotécnica. A lo mejor este muro va a estar apoyado en una arena, a lo mejor, una arena densa en un lado, va a estar en otro lado apoyada en una arcilla. Entonces, a lo mejor en ese lado de la arcilla a mí me interesa hacer análisis de secciones un poco más, que estén más juntas, porque el material del suelo de fundación no es bueno. Entonces, hay que asegurarse de que los factores de seguridad siempre sean menores que los permitidos por diseño, ¿ya? Entonces también hay que tener esa consideración. Estos análisis representan de alguna manera una sección que se trata de elegir como la más crítica. Si es que hay dudas de si eso no es la más crítica una o la otra, se analizan todas, digamos, todas las que podrían ser candidatas a ser más críticas. ¿Se entiende? sí. Casi todos los problemas que uno analiza en forma académica, digamos, o sea, las tareas que se le dan y todo, representan situaciones que son planas, ¿no? Que se repiten así desde el menos infinito hasta el más infinito. En la realidad, uno tiene que tener el criterio para poder establecer cuáles son las secciones de análisis, ¿ya? Eh, en este caso, por ejemplo, además de las características de la altura del muro, ¿cierto? Que va cambiando a lo largo de la sección longitudinal, además de las características del suelo de fundación, uno podría tener características de filtración, ¿ya? Las condiciones de borde, donde esté la laguna, por ejemplo, en este caso, va a establecer cuál va a ser el nivel freático con el cual uno calcula la estabilidad. Entonces a lo mejor podría ser un muro de las mismas dimensiones, con el mismo suelo de fundación, pero uno podría tener condiciones de flujo distintas,
¿Mm? Entonces, estos análisis generalmente también van acompañados de análisis de flujo, para poder establecer dónde va el nivel freático, cuál es la distribución de presión de poro en el muro, y poder hacer un análisis más preciso de los factores de seguridad. Recuerden ustedes que la presencia de agua siempre disminuye los esfuerzos efectivos y por lo tanto compromete la resistencia al corte de los materiales granulares. ¿Se entiende? Claro. Ya, buenísimo. Bueno, entonces lo que les voy a comentar ahora, en estos minutos que nos quedan, son ejemplos donde se comparan resultados obtenidos con el método de las dovelas, utilizando el software SlowW, que es el que ustedes van a usar para resolver la tarea, con resultados del abaco. Y se van a analizar dos situaciones. Una situación con el abaco que ya vimos de Jumbo, que es aplicable para condiciones no drenadas. Aquí se le llama, digamos, phi igual a 0. Y el abaco de Taylor, que es un abaco un poquito más antiguo que sirve para situaciones donde donde los materiales se pueden caracterizar por su condición drenada. O sea, un ángulo de fricción distinto de 0. Este abaco ya se los presenté, así que no lo voy a repetir. Esta es la presentación por si ustedes lo quieren imprimir y tener ahí para hacer sus cálculos. El primer ejemplo, y es lo que se muestra acá, es resuelto con el software SlowW y corresponde a un talud que tiene una altura de 12 metros, tiene una inclinación de 56,3 grados. ¿Ya? Aquí no se los doy como h sub, sino más bien como el ángulo directamente. Tiene una resistencia no drenada de 44 kilopascales, que es una resistencia bastante baja, y un peso específico de 20 kilonewton metro cúbico. Todos esos parámetros están al lado derecho de la figura. Y lo que se hizo con este talud es establecer sus características dentro del software SlowW, analizar su estabilidad, considerando una generación de superficies de fallas circulares con el método de centros y radios. Y resulta que el factor de seguridad de este talud es 0,997. Está casi en su estado crítico, en su condición crítica. Condición crítica siempre se refiere al factor de seguridad igual a 1. Entonces el valor que se obtiene a través de SlowW es casi 1, 0,99. Y la superficie de falla asociada, fíjense que es aquella que, una superficie que sale del pie del talud y, digamos, genera esa forma, está caracterizada por el color verde ahí, ¿no? Este naturalmente es un análisis que se hace con el método de las dovelas, ¿sí? Entonces aquí hay dovelas que ustedes no están viendo, no, se discretizó esto en dovela, ¿cierto? Y además, cuando se define, y esto es importante porque me parece que por ahí la tarea tiene un análisis de este tipo, cuando se analiza una condición no drenada en el software SlowW, lo que se hace es al material se le asigna una resistencia de tipo Mohr-Coulomb. ¿Ya? Entonces, este material que está acá, todo lo que está en amarillo, digamos, en verde en particular, es un material que tiene una resistencia dada por el modelo de Mohr-Coulomb, pero como nosotros estamos interesados en una condición no drenada, lo que se hace es este truco, que yo les mencioné en una clase anterior, que es definir el ángulo de fricción igual a 0 y la cohesión igual al S sub. Entonces, de esa manera, lo que entiende el software, hablándole en su lenguaje, digamos, con los parámetros C y phi, es que ahora la resistencia al corte va a ser una constante, S sub. La va a asumir que la cohesión es S sub, por lo tanto, esa resistencia no va a ser sensible al confinamiento. Da lo mismo. ¿Ya? Ese es el truco que hay que hacer. Y por otro lado, el otro truco es que el parámetro de peso específico que se usa es el gamma sat, que en este caso es 20 kN metro cúbico. Ahí uno no se olvida de efectos de agua y de peso efectivo porque está trabajando en un análisis en esfuerzo total.
Así que se usa directamente el valor de gamma SAT. Este de acá es gamma SAT. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera resolver este mismo problema con el ábaco? ¿Qué es lo que necesito conocer? Lo que necesito conocer primero es la inclinación del talud. Dijimos ya que eso era el primer parámetro de entrada al ábaco, que en este caso es 56,3. ¿Ya? Entonces, con ese, si nos vamos ahora al ábaco, lo primero que tenemos que identificar es dónde está el ángulo 56,3. Recuerden ustedes que crece desde la derecha hacia la izquierda. Si el 50 está acá y el 60 está acá, entonces el 56,3 debiera ser este valor que está aquí con esta flechita, ¿no? En rojo. Entonces, si nosotros quisiéramos evaluar el factor de seguridad de una falla que está al pie, digamos, aquí recuerden que este talud es súper homogéneo y no tenemos en profundidad ningún estrato más rígido. Es casi que todo esto es un solo uniforme. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la estabilidad, tenemos que asumir que el D, ese D, digamos, que indica la profundidad a la cual está el estrato inferior, no existe. ¿Ya? Entonces, la única opción casi que tenemos acá es analizar una falla de talud de tipo pie, toe circle, ¿cierto? Entonces tendríamos que ir a mirar la curva asociada a ese tipo de falla, que es la línea continua. Entonces, si hacemos eso, yo dibujé aquí ya de antemano cuál era la línea roja vertical que intersecta esa curva, toe circle, y después identificar cuál es el número de estabilidad asociado asociado a la curva. ¿Ya? De acuerdo a los cálculos que hice, el número de estabilidad que se obtiene aquí es 5,4. Entonces, dijimos nosotros que el factor de seguridad era el número de estabilidad por el SSU dividido por gamma SAT por H. El número de estabilidad entonces es 5,4 por el SSU, que es 44 kilopascales, dividido por el peso específico, que es 20 kilonewton metro cúbico, y eso multiplicado por la altura, que es 12 metros. Si uno hace el cálculo, le va a dar que el factor de seguridad es 0,99. Esto lo hice hace tiempo, así que voy a verificar si efectivamente esto da lo que había calculado. 5,4 por 44, dividido 20, dividido 12, 0,99 efectivamente. ¿Ya? Bueno, en esta lámina ya estaba hecho este cálculo, ya sabía ya que el factor de seguridad era bastante parecido. Y lo que se obtiene como conclusión acá es que efectivamente utilizando el abaco uno obtiene un factor de seguridad de 0,99, utilizando el método de las dovelas, también obtiene el mismo factor de seguridad. ¿Ya? Entonces, este ejemplo nos ha servido para ver cómo se puede calcular utilizando el abaco y además demostrar que el resultado que se obtiene es exactamente el mismo que se obtiene a través de un método numérico un poco más riguroso, si lo quieren parece. Este ejemplo es interesante porque ahora sí, además del talud, donde tenemos un estrato 1 que está resaltado en amarillo, hay un estrato más competente que está en la base, que es este que está en verde. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer aquí es analizar la estabilidad a través del ábaco, entendiendo que superficialmente existe este estrato, o sea, existe la posibilidad de que se genere una falla que puede ser al pie o que puede ser tangente al estrato inferior. Eso no lo conocemos con el ábaco. Si nosotros analizamos este problema con el software SlowW, nos va a dar el círculo más crítico, que fíjense, tiene la característica de que efectivamente pasa por el pie y además parece ser tangente. O sea, cumple con las dos condiciones. Y el análisis numérico nos dice que el factor de seguridad es 1,2. Aquí nuevamente la altura del talud es 12 metros, el ángulo un poquito más tendido, estos son 33 grados,
33,7, tiene la misma resistencia al corte y el mismo peso específico que el ejemplo anterior. Para poder analizar esto numéricamente, lo que se hizo fue darle al estrato inferior una resistencia al corte mayor. En este caso se le dio 55 kilopascales, levemente superior a la resistencia al corte del material de arriba. Pero así todo, de todas maneras, la superficie de falla no se mete en el segundo estrato, sino que más bien se hace tangente en ese sector que resalté en azul. Entonces, nuevamente aquí vamos a utilizar el ábaco. La única diferencia es que ahora la inclinación es menor, 33,7. Entonces, para poder encontrar el 33,7, primero identificamos el valor 30, el valor 40, 33,7 está por acá. Y a partir de ahí se traza una recta perfectamente vertical. Lo que ocurre en este ejemplo es que ahora, en vez de pasar de tener solamente una posible solución, que es una falla de tipo de pie o toe circle, aquí yo tengo varias opciones. Esas opciones van a depender del valor de D pequeño y podrían eventualmente también ser una falla de pie, ¿no? Podrían ser las dos opciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el D pequeño. El D pequeño dijimos que era el D grande, que es la profundidad donde está ese estrato, partido por la altura del talud. La profundidad a la cual está el estrato competente, si vemos la figura, es 1,2 metros. Y la altura del talud es 12 metros. Entonces, para poder calcular ese D pequeño, se divide 1,2 en 12. Eso nos da 0,1. Ese es el D pequeño. Entonces, yo ahora tengo que mirar a dos curvas distintas. La primera curva distinta, que es una posibilidad, es que efectivamente se genere una falla al pie, ¿cierto? Y la otra posibilidad es que se genere una falla de tipo que pase por el talud, ¿ah? Que se llama slope circle, que son estas líneas segmentadas con segmentos más pequeñitos. El D igual a 0,1 corresponde a esta línea que estoy marcando en azul. Entonces, al intersectar la flecha roja, que corresponde a la inclinación de 33,7, yo puedo pasar por dos curvas. Esta curva que estoy marcando en azul, donde encuentro un punto, y el toe circle, que es acá. Tengo esas dos opciones. Podrían ser esas dos fallas, eventualmente. Pero resulta que uno de ellos tiene un número de estabilidad menor. Y probablemente va a ser esa la que controle la estabilidad del talud, o controle el factor de seguridad. ¿Ya? Vamos a analizarlas las dos de todas maneras para que ustedes se den cuenta la diferencia. Si nos fijamos en la curva que está asociada a un D igual 0,1, que es la curva que pasa por arriba, esa, según los cálculos, tiene un número de estabilidad de 6,8. Si miramos ahora la curva de pie de talud, esa tiene un número de estabilidad de 6,4. ¿Ya? Entonces tengo dos opciones de número de estabilidad. Si me voy a la lámina de arriba y analizo primero la situación, esta situación que corresponde a un D de 0,1, el número de estabilidad es 6,8, si lo multiplico por el SSU, que es 44, lo divido por el peso específico por la altura, eso me va a dar un factor de seguridad de 1,25. ¿Ya? Si ahora hago los cálculos para un círculo al pie, o una falla circular al pie, el número de estabilidad en ese caso es menor, 6,4, multiplicado por el SSU, dividido por H y por el peso específico, eso me da un factor de seguridad de 1,17. ¿Ya? Entonces ahora yo tengo dos alternativas, si trabajo con el ábaco. Es decidir cuál es el factor de seguridad del talud entonces. En este caso, lo que uno hace es quedarse con el menor factor de seguridad. Y decir, efectivamente,
Lo que ocurre acá es que voy a tener una falla al pie que tiene un factor de seguridad de 1,17. Si uno lo compara con el valor obtenido numéricamente, el valor numérico que se obtiene es 1,2. ¿Ya? Entonces es bastante parecido, es casi que está entre medio de los dos valores. Si uno quisiera aproximar el valor que obtuvo con Taylor, perdón, con esto de Jambu, no estoy. Si uno quisiera aproximar ese valor de 1,17 le daría más o menos 1,1. ¿Ya? Entonces, de esa manera, cuando uno tiene estratos de suelo que son más rígidos, que están en profundidad, uno entra y tiene la inclinación adecuada, digamos, entra en la disyuntiva de elegir cuál solución le sirve más. ¿Ya? Generalmente uno se queda con aquella que entrega el mínimo factor de seguridad. No sé si tienen dudas con respecto a este caso. Este es un pelito más engorroso, digamos, en el sentido que uno tiene que elegir ahí qué solución encontrar. Si uno quisiera nuevamente calcular el centro del círculo y ver si es que efectivamente la solución numérica coincide con la del ábaco, uno puede ir a estas cartas que están en el apunte y ver si es que para estos casos los círculos son coincidentes con los que propone el ábaco de Jambus, son consistentes con los que se pueden encontrar numéricamente con el método de las dovelas. Bueno, si ustedes miran más adelante en la presentación, no lo voy a hacer ahora por razones de tiempo, van a encontrar otros ejemplos donde se aplica esta misma metodología para distintas inclinaciones, distintas profundidades de los distintos estratos. Una variante del ábaco de Jambu es el ábaco de Taylor, que sirve para calcular números de estabilidad, pero ahora de taludes que tienen ángulos de fricción, que están caracterizadas por ángulos de fricción y además por cohesión. ¿Ya? No quiero entrar mucho en detalle, aquí ustedes pueden encontrar algunos ejemplos de cálculo. La idea es básicamente la misma, solo que la carta es levemente diferente. Al entrar en la carta, uno también entra con el ángulo de inclinación del talud en el eje X, pero ahora las curvas a las cuales va a buscar son las que están dadas por los ángulos de fricción efectivos del material. O sea, ahí aparecen curvas para ángulos de fricción bajitos de 5, 10, 15, 20, 25. Y dependiendo del ángulo de fricción, que son valores bastante bajos, digamos, casi todo, uno puede encontrar lo que se conoce como un factor de estabilidad. Ese factor de estabilidad tiene una definición levemente distinta al número de estabilidad. La definición está, de hecho, ahí abajo. El factor de estabilidad es gamma h partido por c, ¿no? Que de alguna manera es como una altura crítica, o sea, define como una altura crítica, la altura resistente. Si uno divide esa altura crítica por la altura real del talud, que es h, le da el factor de seguridad. Eso está escrito ahí en la lámina para que ustedes lo puedan verificar después con más tranquilidad. Entonces, para concluir la clase del día de hoy, hacerle un resumen nada más, se parte del método sueco para poder establecer el factor de seguridad a través de la razón entre el momento resistente y solicitante de un talud simplificado homogéneo que tiene una resistencia al corte S sub U y un peso específico saturado. Jambu, en el año 68, simplifica toda esta metodología, dado que el método sueco no dice cuál es el más crítico, sino que dice, trae una metodología para evaluar el factor de seguridad de solo una superficie de falla. O sea, el ábaco de Taylor, perdón, el ábaco de Jambu en el fondo lo que hace es sintetizar el análisis de muchos casos para distintas inclinaciones, para distintas alturas de talud, para distinta profundidad del estrato más competente que vimos que significaba, y en base a eso desarrolla un ábaco que permite en forma bastante simple evaluar el factor de seguridad de configuraciones en suelos homogéneos. Taylor posteriormente hace, no sé si en años, yo creo que Taylor incluso es un poco más antiguo que el ábaco de Jambu, Taylor lo que hace es proponer una metodología muy similar, solo que ahora considerando un ángulo de fricción efectivo y una cohesión.
Estos métodos de acá son métodos simplificados que no requieren de un software computacional, pero por lo mismo también tiene la limitación de que sirve para algunas etapas de proyecto, no para establecer así fehacientemente el factor de seguridad, un caso más realista incluso. Así que esa es la ventaja y la limitación de esta metodología. Así que bueno, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. La próxima clase quiero hacer referencia a análisis de estabilidad considerando el efecto del agua y los análisis pseudostáticos. Y además vamos a empezar con el tema de exploración geotécnica. Antes de eso, también hoy día le subí una punta referente a talud en talud infinito, que es una solución típica también en ingeniería geotécnica para analizar la estabilidad de taludes que son muy largos, ¿ya? No sé si lo alcancemos a ver en detalle en el curso, por razones de tiempo, digamos, el martes es feriado, así que no vamos a tener clase. Así que le voy a dejar el apunte y la presentación adjunta para que ustedes lo puedan revisar y si tienen dudas, digamos, lo podemos conversar en una clase subsiguiente. Así que eso, si no tienen más comentarios, nos vamos a ver entonces el próximo jueves, que sería el jueves 10 de diciembre ya, en semana 12. Así que bueno, que tengan un súper buen fin de semana y nos estamos viendo. Profe, yo tengo una duda de la Cuénteme. tarea. Sí, sí. Es que la he estado viendo, pero no me queda claro en qué parte tenemos que usar este método, el de YAML. La tarea me parece que creo que no lo necesitan explícitamente. La tarea solamente utilizan el método de las dovelas. Ah, ya. Es que creo que en auxiliar, y ahora usted también dijo que lo vamos a usar para la tarea, pero como que no había ninguna parte que lo pidieran. Yo creo que no, déjame revisar. Lo que pasa es que este método es un método simplificado, es bastante útil en la práctica. Generalmente cuando se preguntan ejercicios, es muy rápido resolver, digamos, ¿no? En la tarea, el objetivo era tratar de mostrarles una situación más realista, donde uno hace análisis de estabilidad con software, digamos, no a ver, talud seco, talud con flujo. Esa es la pregunta 1. Después la parte 2 tiene que ver con el coeficiente sísmico, que tampoco se puede resolver manualmente, pero requiere Excel al menos. Y después ya viene un talud más realista, con distintas condiciones de nivel freático. Entonces no se resuelve, no se usa el abaco en la tarea. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ya, de nada. Profe, ¿Sí? tengo dos dudas. La primera es, como esta metodología entonces no se usa tanto en la realidad, así como en un estudio geotécnico como tal. Se utilizan en estudios geotécnicos, pero como en etapas tempranas de un proyecto, por ejemplo, o donde no exista la cantidad de información para hacer análisis más detallado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, podría ser análisis de, no sé, qué sé yo, prefactibilidad, por ejemplo, ¿no? En condiciones que sean análogas. Tienes que considerar que la aplicabilidad, dado que se está considerando una condición no drenada, podría ser limitada. Por ejemplo, taludes sumergidos, eventualmente podría servir en aplicaciones portuarias, por ejemplo, estoy pensando. Taludes en arcilla, pero siempre en etapas tempranas. Si uno quisiera hacer análisis un poquito más sofisticado, ahí tiene que pasar a análisis de software, que son los que ustedes están resolviendo en la tarea. De todas maneras, el valor también de estos abacos es que uno entiende más o menos cuál es la influencia de ciertos parámetros en el factor de seguridad. Entonces, por ejemplo, esto que yo les comentaba, que era el factor de seguridad depende de un número de estabilidad, es proporcional al S sub U, que es la resistencia al material, inversamente proporcional al peso específico y a la altura. Entonces, ahí uno de alguna manera desarrolla una cierta sensibilidad a qué tan importantes son los parámetros en el factor de seguridad. ¿Ya? Entonces también tiene el valor que sirve para etapas tempranas de un proyecto de ingeniería para establecer el factor de seguridad de un talud, pero también sirve para sensibilizar algunos parámetros con respecto a la importancia en la estabilidad. ¿Ya?
Ya, gracias. Y mi segunda pregunta, en verdad, es del control. Ujú. Quería preguntarle si usted cree que sea posible como tener una pauta para igual poder ver nuestros errores y no Ah, por cometer supuesto. los mismos errores a futuro. Yo pensé que las habían subido a la pauta ya. No se la han subido. No, aún no parece. Ya, no, la pauta, bueno, se supone que les deben subir la revisión individual a la nota, digamos, que está en la sección notas del curso, y a la vez se sube la pauta, así que le voy a pedir a José que suba las pautas, ¿no? Pensé que lo había Gracias, subido. profe. De nada. Bueno, no sé si alguien más tiene comentario o pregunta. Entonces dejamos la clase hasta acá, ¿ya? Que estén muy bien, tengan buen fin de semana, nos vemos el próximo jueves. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao. Chao, chao.